a Susana. Él mismo, que nos dejen en esta palabra y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre, en esta noche, Señor, te saludamos, Señor, a ti, a tu sagrado Hijo Jesucristo y a tu Santo Espíritu. Pidiendo que sea Él, Señor, tu Santo Espíritu, el que tome nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, Padre, para que sea, Señor, Él obrando mediante mi boca, Señor, tomándome como instrumento, Señor, para que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, Señor. Permite que el mensaje que tú quieres que sea llevado hoy sea llevado en tu voluntad, Señor. Permite que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que esta palabra obre en nuestras vidas de tal manera, Señor, que seamos renovados, cambiados, llenos de ti, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, y todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es sobre todo nombre. Padre, pedimos, Señor, que seas tú el que perdone nuestras ofensas, nuestras faltas. Bendiga, Señor, esta palabra, y que esta palabra sea tu voz, Señor, sea tu amor, seas tú mismo manifestándote en la vida de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este servicio, bendice esta noche y la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran hoy reunidos acá. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, cada una de las bendiciones que has hecho en nuestras vidas, Señor. Agradezco esta bendición, Señor, de compartir de tu palabra, Padre. Agradezco, Señor, la posibilidad de estar acá en el ministerio. Agradezco la vida de cada uno de mis hermanos. Agradezco, Padre Santo, esta posibilidad de estar acá, trayendo tu palabra, Señor, y que sea solo un instrumento, Señor, para lo que tú quieres que ella haga en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bendice, Señor, esta noche. Amén. Le damos gracias al Señor por esta noche. Le doy gracias al Señor porque me permitió leer esta palabra. Muchas veces en este camino, que para mí es nuevo, recibir una palabra a veces significa un mensaje, una instrucción, pero muchas veces cuando dicen los hermanos, el Señor trata con uno, y en esta palabra fue así. El Señor trata con uno. Y es muy amoroso, es misericordioso, y Él se encarga mediante ella de mostrarnos qué es lo que quiere que aprendamos. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Mateo 5, son las bienaventuranzas. Mateo 5. No, son las bienaventuranzas, es 5, del 1 al 8, 12, más o menos. Empezamos en el versículo que me corresponde, es el 3, pero vamos a leer desde el versículo 1, amén. Vamos a leer su palabra en el nombre del Señor. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Agradecemos al Señor su palabra.
es especialmente especial. Lo primero que vamos a rescatar de la palabra, bueno, el versículo que me corresponde es Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo busqué en otras versiones. Cuando uno va a otras versiones, encuentra más claridad porque ahí las palabras son diferentes y uno como que se va encaminando más en el mensaje. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Amén. Aquí recalqué especialmente pues, que Dios nos bendice y que nos damos cuenta de su necesidad, de cómo para Él, para nosotros, perdón, Él es imprescindible. En la lenguaje actual dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su pueblo. Amén. En esta versión me gustó porque dice confiar totalmente en el Señor. El Señor desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que estoy en Él, viene tratando eso conmigo. Cómo confiar en Él ciegamente y rendirme a Él en su totalidad. Entonces, para mí esta palabra es como esa confirmación, es como que la tarea que estoy haciendo la estoy cumpliendo. Vamos a aclarar, pues, qué son las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas Jesús nos muestra cuáles son las cualidades como cristianos, como hijos de Dios, que debemos tener para heredar el reino de los cielos. En cada una de ellas nos dice cuáles son esos requisitos. Debemos ser pobres de espíritu, debemos, llorar, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. En muchas ocasiones vamos a padecer persecución por causa de él. Y también vamos a recordar que es ser bienaventurado. Ser bienaventurado es lo que comunica o lo que manifiesta es bendición. Ser bendecido. Es un estado de felicidad. Es feliz aquel que es pobre de espíritu. El que goza de Dios en el cielo o el que es afortunado. Y específicamente con el versículo, porque les decía que el Señor estaba tratando conmigo. Porque cuando voy a buscar qué es ser pobre de espíritu, uno se imagina que es el que carece de recursos económicos. Y no. En la palabra es ser humilde. Es tener un espíritu humilde. Es tener una total dependencia del Señor. Es que al ser elegidos por Dios, seamos ricos en fe, pues para heredar su reino. ¿Qué hace una persona o qué hace el ser pobre en el espíritu? Uno reconoce su ruina, sin ánimo de ofendernos, en Dios. Uno reconoce quién es en Dios. Uno reconoce que solo no es nada. Sin Dios no somos nada. El ser pobre, el significado de pobre es que hay alguna carencia. Específicamente a nivel espiritual, es que soy desprovista, no soy nada si no tengo ninguna virtud ante el Señor. Y le doy ese poder a Él, le doy lo reconozco a Él como mi Dios. Apartado de Dios, estoy en la absoluta miseria espiritual. Al leer o al querer entender qué es el pobre espíritu, empiezo a reconocer que muchas veces en la humanidad, en mi humanidad, he sido arrogante. He creído que mis capacidades, lo que he aprendido, lo que se ha logrado a nivel mundano,
es suficiente para alcanzar muchas cosas. Y en la medida que uno va avanzando en el camino del Señor, se va dando cuenta que no. No es en mi capacidad, sino es solo con su fuerza, solo con su ayuda. Reconocemos su poder, reconocemos su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Todo viene del Señor. Y gracias al poder estudiar su palabra, nos damos cuenta de que somos frágiles. Sin el Señor no somos nada. Y bueno, nuestra fortaleza proviene de Él. Eso lo confirmamos siempre día a día en la palabra, lo vamos a confirmar en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevamente, en la medida en que uno va leyendo, estudiando la palabra, le va encontrando más significado a ella. Pues primeramente la revelación viene del Espíritu Santo. Pero cuando uno lee la palabra y siente que es para uno, se da cuenta que realmente sí tiene significado en la vida de cada uno de nosotros. Es increíble, me di cuenta que hay gozo en ser pobre, pobre de espíritu. Hay gozo en ser humilde, hay gozo en rendirse al Señor. Yo de verdad me gozaba al leer su palabra porque era como si en mi cabeza me estuvieran diciendo, se lo dije, usted no hizo caso. Y es maravilloso porque uno se alegra, se goza realmente. No, uno lo escucha en los pastores, en los hermanos, me gozo en el Señor, y sí, uno se goza en el Señor. ¿Qué hace que yo me goce en el Señor? Que reconozco que mi humildad, o en mi humildad lo debo buscar. No debe haber arrogancia, no debe haber terquedad, no debe haber orgullo, no debe haber rebeldía. A veces necesita uno que un tercero, en este caso los pastores, nos ayuden con su experiencia para que nos muestren este camino. ¿Qué pasa cuando uno no se deja llevar, no se rinde, no se somete? Pues viene la ansiedad, viene la autosuficiencia, esa ansiedad que trae carga, peso. Ayer nomás tuve una situación con un paciente y pues obviamente mi confianza no está totalmente en el Señor y claro, empieza la angustia, llamé a los pastores, le dije a mi esposo, voy al Señor con angustia, físicamente el cuerpo también manifiesta esa ansiedad, el cuerpo, el corazón, la ansiedad se manifiesta. Es un peso, es una angustia, es un temor y muchas veces es por orgullo. Orgullo a decirle al Señor, Señor, haz tú lo que debes hacer, yo no puedo, y no reconocer quién es Él en nuestras vidas. El reconocerlo o el darle la posición que Él realmente merece en nuestras vidas nos hace libres. Esto nos mantiene, o bueno, nos recuerda que lo que somos, lo que hemos aprendido, lo que el Señor ha provisto en nuestras vidas, ha sido por obra suya, ha sido su bendición, y todo lo que somos le pertenece a Él. Me enseña nuevamente que debo depender totalmente de Él. Y bueno, pues en el Señor no estoy hace mucho, entonces todo lo que yo traigo del mundo viene como en ese conflicto en lo que es el Señor, ¿sí? En todo lo que Él me enseña. Y de este lado es luchar y confrontar esas dos partes y rendirse a Él a veces no es tan sencillo. Pero Él, Él es misericordioso, Él es paciente con nosotros y realmente nos ha mostrado esa misericordia, o bueno, en mi caso me ha llevado de la manito, mostrándome cómo es de generoso con nosotros. Vamos a leer Juan 8, 31 al 32.
Eh, Traigo esta palabra porque nos recuerda qué implica permanecer en el Señor y rendirnos a Él. Amén. Vamos a leerla en el nombre del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tener la posibilidad de leer su palabra, de indagar, de buscar significados, de realmente estudiarla, permite esto. Su palabra es verdad. Esa verdad se manifiesta cuando uno siente que es para uno, siente que le está hablando a uno y de verdad quita cargas. Te hace libres, es cierto. No es cuento. En Cristo tenemos libertad. Y bueno, se nos habla de que ser pobres de espíritu es ser humildes. Es casi que un sinónimo. Lo vamos a ver en Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la obra. Como decía el hermano William, es bien clarita la palabra. La soberbia hace que se vengan preocupaciones, que falte la fe, que hayan dudas. Y realmente nuestro soporte está en el Señor. Amén. Al no encontrar descanso en mis soluciones, en mi esfuerzo, encontramos el descanso en el Señor. Amén. Vamos a leer Mateo 11:28. Y nuevamente el Señor se encarga de darnos ese descanso, de quitarnos nuestras cargas, de darnos esa posibilidad de que en su presencia todo fluya como corresponde. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. En el Señor realmente encontramos descanso. Y bueno, en la medida en que uno estudia, hay que estudiar, hay que orar. La palabra se revela. La palabra se revela en nuestras vidas y tiene aún más sentido cada cosa que ocurre en nuestras vidas guiado por su palabra. Entonces, vale la pena ser pobre de espíritu. Vamos a leer Isaías 66, del 1 al 2. Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nuevamente el Señor nos confirma que sus ojos, su mirada, su amor, su misericordia se va a posar sobre nosotros si nuestro corazón es humilde, si nuestro corazón se quebranta, si nos quebrantamos ante Él. A veces se nos ocurre decirle, decía el pastor Rudy Gracia, pedirle que nos quebrante, pero el Señor es súper fiel y es mejor que nos quebrantemos antes de que Él nos quebrante, amén, para que aprendamos. Aquí Él nos confirma que Él es Dios sobre todo y pues lo único que nos queda a nosotros es rendirnos en humildad y temblar ante su palabra. Nosotros siendo como somos, realmente no podemos darle mucho a Él, pero sí podemos rendirnos a Él con un corazón sincero, realmente entregado a Él, amén. Entonces, la palabra nos insta, nos lleva a ser
humildes de corazón, a que realmente haya un arrepentimiento honesto en nosotros y a que su palabra sea respetada, leída, entendida y llevada a nuestros corazones. También recordaba que muchas veces durante nuestra crianza, lo que la sociedad nos imparte o lo que hemos aprendido nos lleva como a creernos que somos los más de los máses, que nuestras capacidades son las que pueden, y bueno, realmente no lo podemos sino en Dios, ¿no? Vamos a leer el Salmo 51, versículos 16 y 17. Amén. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su palabra es muy clara, su palabra pues, realmente no requiere muchas peras y manzanas. En este versículo especialmente, Él nos muestra que tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia y humillarnos a Él. Puede que en lo que la palabra a veces traiga como significado uno crea que es perder su dignidad o algo así, pero no. Realmente es reconocer y entender cuáles son mis carencias y depender de Dios totalmente, que necesito ser sostenido por su gracia. Eso es ser humilde, reconocer y entender cuáles son mis carencias y poder depender de Dios. Amén. Entonces, ser humilde es ser sumiso, es rendirme totalmente al Señor. En Jesús ser humilde es el fundamento de su carácter y por eso Mateo 5:3 no lo confirma. Vamos a ser bendecidos, bienaventurados, seremos felices y gozosos si nuestro espíritu, si somos pobres en espíritu. Entendiendo que pobreza es reconocer que como humanos tenemos una carencia y que somos totalmente dependientes del Señor. Vamos a leer Proverbios 16-19. Es otro ejemplo de cómo podemos humillarnos. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Debemos humillarnos en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestro amor, en nuestro perdón, reconocer cuando hemos pecado. Hoy yo no soy muy de discusión ni de pleito, pero hoy en la calle enfrenté a un ciclista y todo el día he tenido eso en mi cabeza diciendo, bueno, debía haber amado a mi hermano, tengo que amar a mi hermano como es. Y bueno, 70 veces 7 nos dice el Señor, amén. Ayúdanos, Señor. Y bueno, en conclusión, tener la disposición de humillarnos en el espíritu, eso pues nos aleja del mundo. Y bueno, ¿esto qué va a hacer? Que nos vean diferentes en el mundo. Que en el momento que haya que dar, nosotros vamos a dar, otros van a quitar. Que en el momento que haya amar, pues los otros van a odiar. Y cuando haya que ayudar, los otros pues los otros van a abusar. Vamos a mirar Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Amén.
Cuando uno tiene así como una dureza de corazón tan afirmada, no es fácil doblegarse, ni humillarse, ni ser pobres de espíritu. Y bueno, insisto, el Señor, cuando nos da estas tareas, son tareas de responsabilidad, de obediencia, pero el Señor trata primeramente con uno. Su palabra es maravillosa, y lo digo porque ha sido eterno, ha sido maravilloso, su bondad es impresionante y se ha encargado de una manera muy amorosa de mostrarme cuáles son las cosas que debo cambiar en mi vida. Amén. Le agradezco eso al Señor, agradezco la posibilidad de compartir su palabra porque me enseña con ella cuál es el carácter que debo tener en Cristo y ha sido generoso. Ha sido en amor, ha sido en paciencia y la bendición en el Señor es eterna. Amén. Agradezco al Señor su palabra y vamos a orar por ella. Amén. Amado Padre, en esta noche agradezco, Señor, la bendición de recibir tu palabra. Señor, agradezco el que nos enseñes qué es ser pobres de espíritu, el que permitas que nos humillemos a ti de manera honesta, que permitas que nuestro corazón se rinda a ti en todas y cada una de las situaciones de nuestra vida. Te entregamos a ti, Señor, nuestra vida para que seas tú el que la moldee, el que trate con cada uno de nosotros con ese amor, con esa bendición, con esa mano suave y dulce que tienes, Señor. Agradezco, Señor, tu palabra y la posibilidad de compartirla. Y, Señor, obra con ella en cada uno de mis hermanos, Padre. Permite que esta palabra sea de bendición y que podamos aprender un poquito más acerca de ti para que te llevemos de una manera honrosa, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y espíritus. Amén. Para las personas que están en Zoom, muchas gracias por participar. Los esperamos prontamente.